Yo quisiera hablar un poco sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Aquí no quiero entrar en detalles epidemiológicos excesivos. Creo que todos conocemos un poquito ahora de epidemiología a raíz de lo que estamos viviendo. Lo que quisiera es hacer énfasis en dos o tres rasgos que son fundamentales para entender las implicaciones que la enfermedad tiene en la economía, y eso nos va a servir de base para poder proyectar o entender cuál podría ser un escenario a futuro en el caso de Costa Rica. Antes de entrar en los detalles acerca de qué ha pasado o qué podría pasar en Costa Rica, vamos a dar un vistazo a qué ha sucedido en la economía mundial. Aquí lo interesante es que por la forma en cómo se propaga la enfermedad, hay algunos países que ya han vivido la película que estamos viviendo antes, es decir, es posible rebobinar el video e ir a ver un poco hacia el futuro, ver como si viéramos hacia el futuro qué es lo que han hecho otros países y qué han vivido otros países, y eso nos sirve como experiencia un poco para medir los impactos no solo sanitarios, sino también económicos. Creo que es importante también tener presente como tercer punto en qué situación nos toma parados la economía costarricense esta crisis, que eso es bien importante para entender cuáles son los espacios de acción de la política pública en especial y de las empresas, obviamente. Y los últimos dos puntos ya es un ejercicio un tanto más prospectivo en el sentido de analizar cuál podría ser el impacto sobre la economía costarricense de la enfermedad, la forma en cómo se trata de contener, y luego un poquito hablar de lo que ha hecho el gobierno básicamente en relación con esta crisis. Para efectos de orden en la presentación, tengo entendido que ustedes pueden hacer preguntas por WhatsApp o por correo electrónico y también a través del chat de esta presentación. Las preguntas las trataríamos de comentar o evacuar hacia el final de la sesión. De manera que primero vamos a hacer el proceso de la exposición. Entonces, empecemos hablando un poquitito sobre la enfermedad. De nuevo, insisto, no desde el punto de vista técnico epidemiológico, sino simplemente hacer énfasis en dos o tres rasgos que son importantes para los efectos económicos que tiene esta crisis y cuáles son las implicaciones que tiene sobre la economía. Bueno, creo que recientemente todos nos hemos hecho un poco expertos en algunos temas de epidemiología, desde las famosas curvas epidemiológicas hasta los temas de transmisión. Bueno, sabemos que estamos enfrente de un virus, básicamente, que tiene como característica fundamental que se propaga muy rápidamente a través de mecanismos relacionados básicamente con fluidos corporales, en particular los que emanan de la boca o la nariz. ¿Qué implica eso desde el punto de vista económico y práctico? Bueno, pues que si comparamos la enfermedad, ¿verdad? Si comparamos la enfermedad con otras infecciones o con otras enfermedades respiratorias más comunes o que han, digamos, provocado problemas epidémicos o pandémicos en el pasado, lo que encontramos fundamentalmente es que el coronavirus es particularmente contagioso. Tiene lo que en los modelos epidemiológicos se conoce como un R0 muy alto. El R0 básicamente es la tasa de reproducción, es decir, el número de personas en promedio que el virus contagia, que una persona contagiada contagia. Por ejemplo, en el caso de una gripe común, esa tasa de R0 es alrededor de 1,3. En el caso del coronavirus de Wuhan, o el coronavirus, el nuevo coronavirus es de más o menos 2,7, incluso en algunos casos se habla de más de 3, de alrededor de 3,5 personas por cada persona contagiada. Eso hace esta enfermedad mucho más contagiosa que una gripe común y además mucho más contagiosa que otros coronavirus que provocaron, por ejemplo, enfermedades graves y epidemias en ciertas zonas del mundo, en particular el MERS en Oriente Medio, alrededor del año 2010, y el SARS, que sí era muy contagioso, que fue una epidemia parecida de un coronavirus también en Asia en el año 2002-2003. Esta enfermedad entonces es muy contagiosa, es un primer elemento importante para entender sus implicaciones, para sus implicaciones económicas. Me está diciendo alguien aquí que no están viendo la presentación en modo de presentación. ¿Es así? Vamos a ver si corrijo ese error. Ahora sí. Ahora está mejor. Perfecto, disculpen, es que me había equivocado de pantalla. ¿Cuál es el otro rasgo que
que tiene la enfermedad, ¿verdad? Que es un rasgo que es positivo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico. El virus tiene en general una tasa de letalidad baja, ¿verdad? Eso lo que significa es que de las personas contagiadas, ¿verdad? Por lo menos lo que se conoce hasta el momento, el porcentaje de personas que fallecen es relativamente poco, ¿verdad? El SARS, por ejemplo, tiene una tasa de letalidad del 10%, el MERS, por ejemplo, en el 2012 tenía una tasa de letalidad del 36% de las personas contagiadas, es decir, fallecían, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Aunque en los grandes promedios la tasa de letalidad es baja, ¿verdad? Lo que hay evidencia, por lo menos de lo que se conoce hasta el momento, es que la tasa de letalidad aumenta de manera sostenida e importante con la edad. Las personas muy jóvenes, por ejemplo, o niños, por ejemplo, o personas menores de 30 años tienen tasas de letalidad inferiores a 2 décimas de punto porcentual, pero las personas de más de 80 años, por ejemplo, tienen tasas de letalidad de 14,8%. Es decir, de cada 100 personas contagiadas en promedio, con los datos hasta el 26 de marzo, podían morir o morían alrededor del 15% de las personas contagiadas. Eh, ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista del control y del impacto económico? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Estamos hablando de una enfermedad que se propaga muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, cuando vemos las tasas de contagio o la cantidad de personas contagiadas en los países, en un conjunto de países seleccionados, lo que vemos es que el crecimiento es muy rápido a partir de que se declara, digamos, el brote epidémico. Vean las tasas, por ejemplo, de crecimiento prácticamente en todos los países, excepto quizás Singapur y un tanto Corea del Sur. En general, el ritmo de crecimiento es muy elevado, ¿verdad? Eso lo que significa fundamentalmente es que muchas personas se enferman al mismo tiempo, ¿verdad? Y el problema principal desde el punto de vista humano y sanitario, y luego vamos a ver su impacto sobre el mercado de trabajo, es que se enferman muchas personas al mismo tiempo, ¿verdad? Saturando los servicios de salud, especialmente los servicios que tienen que ver con terapias respiratorias y terapias intensivas. Y al saturar los servicios de salud, la tasa de letalidad entonces se eleva sustancialmente. Vean, por ejemplo, con información al día de ayer, ¿verdad? Por ejemplo, cómo en los países en donde el número de casos diagnosticados es mucho más alto y llegamos al punto de saturación de los servicios de salud, las tasas de letalidad empiezan a crecer muy, muy rápidamente. En particular, por ejemplo, en el caso de Italia, en estos momentos la tasa de letalidad del coronavirus nuevo, del nuevo del coronavirus, es mucho más alta, por ejemplo, es más alta que la del SARS del año 2003. Entonces, desde el punto de vista de recursos escasos del sistema sanitario, es fundamental detenerlo más rápidamente la tasa de contagio para evitar principalmente saturación de servicios de salud y que aumente entonces la tasa de letalidad de forma muy, muy, muy alta, ¿verdad? Países que han tenido éxito, por ejemplo, en controlar la expansión o el contagio de la enfermedad, en general mantienen tasas de letalidad bajas, ¿verdad? ¿verdad? Y los países en donde ha crecido sustancialmente el contagio, básicamente la tasa de letalidad aumenta debido a la saturación de los servicios de salud. Desde el punto de vista económico, esas dos características, baja tasa de letalidad en promedio y sobre todo el hecho de que es una enfermedad muy contagiosa, ¿verdad? Básicamente nos permite afirmar que por lo menos con el conocimiento que tenemos en este momento, ¿verdad? Desde el punto de vista de los efectos de mediano y largo plazo sobre la oferta de trabajo que genera la enfermedad son muy limitados. En otras palabras, es posible que se enferme una gran cantidad de personas, pero los efectos de mediano y largo plazo en términos de la imposibilidad de las personas de incorporarse a los mercados laborales rápidamente parecieran ser muy bajos. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, pero una persona que se enferma de Zika, ¿no? Que es una enfermedad tropical que tenemos en el país y es bastante común en Centroamérica, una persona que se enferma de Zika en general tarda entre 3 a 4 meses en regresar al mercado de trabajo porque las secuelas de la enfermedad en el cuerpo son mucho más profundas que esta enfermedad. En ese caso, el impacto, por ejemplo, de un brote masivo como el que estamos experimentando en algunos países del mundo sobre el mercado de trabajo, si esa fuera la situación del coronavirus, sería mucho más grave el impacto sobre la economía en el mediano y largo plazo.
El hecho es, digamos, que lo que hemos estado viendo es un ritmo de crecimiento muy acelerado de la infección. De hecho, conforme van entrando países en este proceso epidémico, lo que vemos es un crecimiento muy acelerado del número de personas contagiadas. El número de casos el día de ayer ya llegó a los 700,000, 800,000 personas a nivel mundial. Hoy probablemente se alcanzaría cerca de 1 millón de personas en el mundo contagiados con el virus. Otro rasgo económico importante que vale la pena tener presente es la forma en cómo se ha ido extendiendo a través del mundo el virus. Y les voy a explicar por qué eso es relevante desde el punto de vista económico. Si ustedes ven este video o esta animación que estoy proyectando en este momento, todo empieza básicamente a finales del año pasado en China y poco a poco se va extendiendo al resto del mundo. Primero Oriente Medio, después Europa y ahora el hemisferio occidental. El canal principal de transmisión es, sin lugar a dudas, el transporte de personas, el movimiento de personas a nivel internacional. Y eso lo que ha significado entonces es que el proceso epidémico o el proceso pandémico ha sido básicamente como un efecto cascada. Primero golpea fuertemente a Asia, que implica, por las medidas de contención implementadas, contracción importante de la actividad económica. Luego eso se extiende a Oriente Medio, luego eso se extiende a Europa y ahora se extiende al hemisferio occidental, es decir, básicamente Estados Unidos y los países latinoamericanos. Eso lo que significa es que si bien el impacto en los países específicos parece ser relativamente corto, como es un efecto cascada, como conforme van avanzando la enfermedad, van entrando nuevas áreas del mundo en procesos complejos, digamos, epidemiológicos, el efecto macroeconómico se va extendiendo, en el sentido de que se va paralizando casi que secuencialmente diferentes partes de la economía mundial, ¿no? Y eso es también un elemento importante. ¿Qué aspectos, digamos, positivos podemos destacar de lo que ha sucedido en otros países? Que creo que eso es importante para nosotros, especialmente desde el punto de vista de qué podemos esperar económicamente. Si vemos lo que ha sucedido, creo que hay algunos roles modelo que seguir en términos de la atención de la enfermedad y también para valorar su impacto sobre la economía, sobre las economías de los países. Sin duda alguna, uno de los modelos a seguir es el de Asia, el del sudeste asiático. Fue la primera región en afectarse por el virus. Vean, por ejemplo, más o menos a inicios de febrero fue en la región de Asia, esto que estoy señalando acá, en la región del mundo en donde tuvimos más nuevos personas contagiadas. Pero en relativamente corto tiempo, más o menos 3 a 4 semanas, ¿no? El número de contagios en Asia se estabiliza y se reduce, ¿no? Luego tenemos el caso europeo, que es justamente donde está el epicentro, estuvo el epicentro, llamémoslo, de esta epidemia en las últimas semanas, y luego empieza posteriormente a entrar, digamos, en situaciones más complejas las Américas, en particular Estados Unidos. ¿Qué hicieron los países asiáticos, básicamente, y qué han estado haciendo todos los países para contener esta enfermedad? Pues básicamente dos cosas, ¿no? Uno es distanciamiento social y eventualmente medidas más intensas de confinamiento. Y esto es clave para lo que va a pasar o para lo que está sucediendo y va a pasar con la economía costarricense en las próximas semanas. Y el segundo elemento clave es básicamente testeo, ¿no? El éxito, por ejemplo, surcoreano, perdón, el éxito de Singapur, ¿no? Y en alguna medida el éxito japonés en el control de la enfermedad y también chino, aunque con algunos matices, ha sido básicamente distanciamiento social, la implementación de medidas cada vez más intensas para evitar el contacto entre las personas, ¿no? Hasta alcanzar incluso situaciones de confinamiento, es decir, de lockdown casi total, ¿no? Y luego testeo, de manera de poder ir reintegrando a porciones geográficas o a la población básicamente con cierta rapidez a la normalidad conforme el proceso epidémico va cediendo. ¿Cuál es la importancia de aplanar la curva? Creo que todos estamos ahora mucho más conscientes de la importancia de esto, ¿verdad? Básicamente es tratar de que los servicios de salud no se saturen, ¿verdad? Incluso en el corto plazo, como ven en el gráfico que se está animando en la pantalla en este momento,
si no se logra aplanar la curva, la capacidad de los servicios de salud probablemente descienda, no solo porque se saturan los servicios de terapia intensiva o de terapias respiratorias, sino porque si no hay control rápido se enferman funcionarios sanitarios y por lo tanto entonces se reduce la capacidad del sistema. Entonces, aplanar la curva tiene desde el punto de vista sanitario, básicamente la idea, la lógica de tratar de evitar saturación de los servicios de salud. Pero aplanar la curva desde el punto de vista económico implica implementar medidas de distanciamiento social y eventualmente de confinamiento o lockdown más intensas que lo que van a hacer es profundizar la contracción de la producción y profundizar la contracción de la demanda en el corto plazo. La evidencia existente hasta el momento, no solo empírica de los países que han, digamos, ya sobrellevado la peor parte de esta crisis, sino que además teórica, lo que nos dice es que la solución probablemente pasa por endurecer las medidas de distanciamiento social, aceptar un costo económico muy alto en el corto plazo, pero que en el largo plazo esa situación, eso permitiría no solo condiciones sanitarias mejores, sino sobre todo probablemente una recuperación económica más consistente, más llevadera, más consistente en el largo plazo. Estas políticas de confinamiento, ¿verdad?, y de lockdown, básicamente lo que nos dicen los modelos epidemiológicos es un poco lo que está resumido en este ejercicio que publicó The Washington Post hace algunas semanas. Conforme, si no hay control, ¿verdad?, lo que vamos a tener es un porcentaje importante de personas enfermas en el corto plazo que saturan los servicios de salud, ¿verdad?, y probablemente un mayor número de mortalidad. Conforme vamos pasando de distanciamiento moderado hasta intentos de cuarentena, hasta distanciamientos exhaustivos, lo que vamos a ver es extender, vamos a ver más aplanada la curva, ¿verdad?, y menos saturación de los servicios de salud, ¿verdad? Solo para que se formen una idea muy rápida, y no quisiera ahondar en esto, utilizando un modelo epidemiológico de la Universidad de Oxford, que es un servicio que está puesto gratuitamente en línea en estos momentos, para Costa Rica, por ejemplo, sin ninguna medida de distanciamiento social, se estima más o menos que alrededor de finales del mes de mayo tendríamos un número máximo de infectados simultáneos de más o menos el 5% de la población, ¿no? Y en alrededor de un año el 78% de las personas habrían padecido la enfermedad. Con medidas de contención moderadas, que significa básicamente la reducción de un 50% de la tasa de reproducción, ese RO que les había hablado al principio, ¿verdad? La curva es mucho más plana, es esta que está aquí abajo, en donde apenas infectarían simultáneamente apenas 0,2 de punto porcentual de la población, ¿verdad? Y en términos de un año, alrededor del 20% de la población estaría infectada. Y un elemento importante que además es relevante desde el punto de vista del impacto económico para Costa Rica es que de las medidas más importantes, además del confinamiento o el lockdown o el distanciamiento social a nivel de poblaciones cerradas, por ejemplo, como un país o una región, el otro componente que es clave para combatir la enfermedad es básicamente la propagación de la enfermedad, perdón. El otro elemento clave es limitar el movimiento de personas a través de transporte aéreo o a través de fronteras. Eso lo que significa es que el otro elemento clave, otra decisión clave es en el corto plazo, o fue en el corto plazo, cerrar el ingreso de personas extranjeras al país, que tiene un impacto muy fuerte económico, pero que es clave, por ejemplo, para reducir el porcentaje de personas infectadas. En resumen, entonces, ¿qué nos llevamos de esta sección? Dos elementos clave. La enfermedad tiene una alta tasa de contagio que se corrige o que se puede moderar solamente con confinamiento social y con testeo, que eso es una etapa que probablemente deberemos implementar en el caso de Costa Rica en el futuro. Y ese confinamiento o distanciamiento social es el principal canal a través del cual se refleja en la economía el impacto de la enfermedad. Entonces, ¿qué hemos visto que ha pasado en el mundo con la pandemia? En general, aquí hay que reconocer una cosa interesante. Desde el punto de vista económico, hace tan solo 4 semanas, en general, había un cierto consenso de que el impacto iba a ser muy intenso en China
y en el sudeste asiático inicialmente, pero que iba a ser relativamente menos fuerte en el resto del mundo, en particular en las economías avanzadas. Ese consenso se fue erosionando, fue desapareciendo conforme fue pasando el tiempo y en particular zonas del mundo como Europa y Estados Unidos han visto recrudecer la epidemia en forma intensa. Y además cuando empezamos a obtener información de qué fue lo que pasó en China originalmente, durante los primeros meses del año. Entonces, ¿qué vimos en China y qué vimos en el sudeste asiático que es relevante para nosotros hoy? Bueno, recordemos que las medidas de distanciamiento social básicamente lo que implicaron fue una contracción muy fuerte de la actividad económica china en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, en los primeros 2 meses del año, la producción industrial de todo el país, no solo de Wuhan, sino de todo el país, cayó 14% en China. Las ventas minoristas, retail, cayeron casi 21% y la inversión en activos fijos, es decir, la formación de capital, por ejemplo, máquinas y equipos, construcción, cayó alrededor de 25%. Normalmente, en un año típico, en los primeros 2 meses del año, la actividad económica cae en China, básicamente por las celebraciones del Año Nuevo lunar. Lo que pasa, sin embargo, en el 2020 es que el lockdown, ¿verdad? Las acciones de confinamiento y distanciamiento social en las zonas afectadas condujeron a una contracción aún mayor, vean aquí este gráfico de la derecha, aún mayor de la actividad económica en el año 2020, en contraste con un año normal como el 2019, en donde ya a partir de las últimas semanas de enero, una vez pasado el año nuevo lunar, la actividad económica volvía a repuntar. Una cosa importante que para estimar lo que puede suceder localmente es entender que si las medidas de distanciamiento social se implementan efectivamente, el tiempo de implementación es relativamente corto, estamos hablando de entre 6 a 8 o 10 semanas. ¿No? El impacto productivo, ¿no? pareciera ser de corto plazo. De hecho, por ejemplo, ya en China la actividad económica ha empezado a repuntar, sigue estando por debajo de los niveles del año 19, pero al marzo 26, que es este gráfico que ustedes están viendo acá, lo que hemos empezado a ver ya es una cierta recuperación, un cierre de la brecha entre la actividad económica del año pasado y la del año 2020. Entonces, el impacto productivo básicamente de distanciamiento social y del lockdown parece ser un impacto temporal. ¿Cuáles son los canales a través de los cuales se transmite el impacto de la enfermedad a la economía? Bueno, básicamente la enfermedad se refleja en la economía básicamente debido a las medidas de contención, las cuarentenas, las restricciones de viaje y de desplazamiento y el cierre de sitios públicos son los principales canales a través de los cuales se refleja en las economías el combate de la enfermedad COVID-19. Hay en esta ecuación impactos de oferta y de demanda. Para empezar, las medidas de distanciamiento social y eventualmente un lockdown más estricto, ¿verdad? Fundamentalmente lo que genera es cierre temporal de plantas de manufactura, corte en provisión de ciertos servicios que requieren movimiento de personas físico, ¿verdad? Y disrupción de las cadenas de suministro. Recuerden que en los modelos productivos de bienes modernos, las partes con las cuales se ensamblan artefactos, por ejemplo, en Costa Rica o en Centroamérica, ¿no? Muchas de ellas vienen del sudeste asiático. Si el sudeste asiático se para eventualmente la producción en otras partes del mundo. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la industria automotriz, es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la industria farmacéutica, especialmente la industria de genéricos farmacéuticos, y pasa incluso en actividades mucho más sencillas, como por ejemplo los textiles. En Centroamérica, por ejemplo, algunas maquilas, especialmente en el Triángulo Norte, debieron suspender operaciones temporalmente porque se quedaron sin material para poder maquilar en algunas semanas, en las primeras semanas de este año. Al mismo tiempo, hay un impacto importante sobre la demanda. La gente se asusta, no gasta, no sale, o se le impide salir por las medidas de distanciamiento social. Hay una contracción muy fuerte de los viajes de negocios y de turismo, que tiene implicaciones particularmente intensas en países como Costa Rica, ¿no? Y hay además una cosa que nunca se había visto con la velocidad y con la profundidad que hemos estado viendo en las últimas semanas,
que es una afectación muy fuerte sobre la industria de servicios. En particular, la industria de servicios que atiende demandas como educación, como entretenimiento, ¿no? Recreación y además alimentación fuera del hogar en los países afectados. Es decir, ha habido una contracción muy fuerte de esas actividades que no había sido algo habitual. De hecho, durante las recesiones anteriores hemos visto caídas en el ritmo de crecimiento de las industrias de entretenimiento o, por ejemplo, de restauración, pero no habíamos visto una contracción de la magnitud que hemos observado en algunos países, básicamente porque nunca habíamos visto un cierre casi total de la demanda en algunas actividades. Luego, además de esos efectos de oferta y de demanda, tenemos otros efectos colaterales financieros, que son los que nos provocan esas enormes caídas en los mercados de valores que hemos visto, que vimos algunos días anteriores. Y es que lo que pasa en los mercados de valores es, recuerden, que los mercados de valores se sustentan o están construidos sobre la base de la confianza. En situaciones de incertidumbre económica, como las que estamos experimentando, la incertidumbre, el riesgo se incrementa porque básicamente las contrapartes no son capaces de saber cuál es la situación verdadera de las empresas o familias a las cuales les están entregando crédito. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, cuál va a ser el impacto que va a tener esta crisis sobre la industria de restaurantes, por ejemplo, yo no invierto en una cadena de restaurantes y vendo las acciones de esa cadena de restaurantes. O, por ejemplo, los bancos dejan de prestarle a las familias y a las empresas básicamente porque no saben exactamente si van a sobrevivir o no después del shock macroeconómico. Entonces, eso se traduce básicamente en un aumento muy importante de las primas de riesgo, de la incertidumbre, de la volatilidad y se refleja entonces en esas caídas enormes en la bolsa y en algunos otros indicadores financieros que hemos visto en las últimas semanas. ¿Cómo se manifestaron estos canales en la economía internacional? Solo para tener una idea un poco de lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, básicamente los primeros meses de este año han registrado una caída impresionante en la actividad económica mundial. Este gráfico que ustedes ven a la derecha es lo que se conoce como un índice de gerentes de compra. Básicamente este índice lo que dice es si las empresas han estado comprando insumos para producir. Es decir, son los proveedores de las firmas los que llenan una encuesta que trata de indicar básicamente qué tanto han estado comprando de insumos o de materias primas para poder producir en las diferentes empresas. Y creo que es elocuente el gráfico. Vean la caída en la eurozona, en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en China de los índices de compras de manufacturas. Es decir, básicamente es como si el mundo se hubiera pagado literalmente por lo menos un mes al final del primer trimestre de este año. Por otra parte, también hemos visto un impacto muy intenso sobre el desempleo. Este dato salió el martes pasado, el lunes o martes pasado, y es realmente impresionante. En Estados Unidos existe un seguro de desempleo. Es un mecanismo que se ha diseñado desde hace muchas décadas para tratar de proteger a los trabajadores que están desempleados. El mecanismo funciona cuando yo soy despedido, yo voy y solicito el beneficio del seguro de desempleo. Si lleno un formulario para que el gobierno me entregue un cheque durante el tiempo en que estoy desempleado. Vean el aumento que hubo, ¿no?, en el número de solicitudes de desempleo la semana pasada. La semana antes habían sido alrededor de 250,000 personas las que habían llenado formularios de solicitud de desempleo. A la semana siguiente, es decir, 7 días después, fueron 3,3 millones de personas. Si en otras palabras, en mercados de trabajo tan flexibles institucionalmente como el de los Estados Unidos, literalmente el cierre de la economía lo que está significando es despidos masivos y esos despidos masivos se reflejan en estos indicadores de desempleo. Y para que se formen una idea, la más reciente recesión, la gran crisis financiera internacional, la del 2008-2009, ¿no?, en el pico, las solicitudes de desempleo se alcanzaron el 28 de marzo del año 2009, ¿no?, y fueron en ese pico 665,000. ¿No? Casi en estos momentos estamos hablando de prácticamente 5 veces
¿no? El nivel más alto alcanzado en la gran recesión del año 2008. Pero esto nos habla un poco de la magnitud del parón, del stop que ha recibido la economía internacional. Estos indicadores lo que han significado básicamente es que empecemos a esperar contracción de la actividad económica. Es decir, empezamos a ver, por ejemplo, estimaciones de crecimiento en el mundo negativas, caídas en la producción en Estados Unidos, ¿verdad? Y caídas en la producción en general en la eurozona. Es decir, lo que se está estimando a nivel global es básicamente una contracción de la actividad económica, ¿verdad? Mundial cercana por encima entre 1,5 y 2% de la producción mundial de pérdida de caída este año, ¿verdad? Y en el caso de los Estados Unidos, que recuerden, es nuestro principal socio comercial, en estos momentos el promedio de las estimaciones de crecimiento es de una contracción de la economía de 2,5%. Contracción, eso sí, muy concentrada, muy intensa en el primer semestre del año, pero también, al igual que hay un consenso en que la economía va a contraerse, también existe un cierto consenso a nivel de los analistas internacionales en el sentido de que la recuperación probablemente va a ser muy rápida. ¿Por qué sería rápida? Bueno, pues porque la enfermedad no provoca efectos demográficos sustanciales, porque su tasa de letalidad es relativamente baja y además no afecta, digamos, gravemente a la oferta de trabajo. Si después del periodo de distanciamiento social la economía tiende a reactivarse y a encender los motores, como ha sucedido en el sudeste asiático, debiera ser relativamente rápido que retorne la actividad económica a cierta normalidad si ese supuesto de eliminación de las medidas de distanciamiento social se presenta. Obviamente las cosas están cambiando mucho, ¿verdad? Este gráfico que ustedes ven acá es un recuento que hace Bloomberg, el Servicio de Información Financiera de Estados Unidos, acerca de las proyecciones económicas, de las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos en diferentes fechas. A principios de marzo, la estimación era de más o menos un 2% de crecimiento de Estados Unidos. Vean lo que ha ido pasando conforme pasa el tiempo. Las estimaciones ahora andan entre el 2 y el 3,8% de contracción. Diferentes empresas y analistas que proyectan el crecimiento de la economía estadounidense. Al igual como dije que hay un consenso de que va a haber una contracción de la economía, también hay un consenso relativamente extenso de que la recuperación va a ser relativamente rápida. Por ejemplo, en el caso de Morgan Stanley, que es un banco de inversión muy famoso, muy grande en los Estados Unidos, Morgan está estimando una contracción de la actividad económica básicamente en el primer y segundo trimestre de este año, pero hacia el final del año un rebote. Recuerden que siempre en estos fenómenos de recesión y de contracción hay caídas fuertes de la actividad económica durante 2 o 3 trimestres y luego un rebote. Lo mismo sucedió en el año 82, veanlo acá. Sucedió también en otras recesiones como la del 2001, sucedió en la gran recesión, en la gran crisis financiera del 2009, una contracción de medio punto porcentual y luego un rebote al año siguiente con el crecimiento trimestral, especialmente en el año 2010 cercano al 6%, y es lo mismo que se está estimando en estos momentos, que es básicamente una contracción en el primer semestre de este año y una recuperación rápida en el caso de los Estados Unidos en el segundo semestre de este año. En materia financiera, la bolsa ha caído, el ajuste fue impresionante, el valor de las acciones de los índices accionarios llegó a caer 40% desde que se anuncian medidas de salvataje, especialmente federal, de empresas, se recuperó, pero aún así está casi 30% por debajo del nivel que tenía al inicio de esta crisis. Los niveles de volatilidad se han disparado. Este índice, que se llama VIX, básicamente, para ponerlo en sencillo, esto es como un electrocardiograma. Cuando ustedes ven esos picos altos, lo que significa es que la gente está nerviosísima, ¿no? El mundo financiero está nerviosísimo y ese mundo financiero nerviosísimo hoy, vean el nivel que está, ¿no? Es básicamente comparable con el nerviosismo que hubo en el sistema financiero durante la gran recesión del año 2008-2009. Hay también manifestaciones de ese nerviosismo, por ejemplo,
las personas cuando se ponen nerviosas en el mundo financiero, lo que hacen es moverse hacia lo que se llama activos de alta calidad crediticia, o el famoso flight to quality. Bueno, una forma de ese flight to quality es la gente cuando se asusta, sale de acciones, sale de bonos de gobiernos como Costa Rica, sale de deuda de empresas y se va y se concentra básicamente en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se supone, ¿verdad? Y aquí hay que ponerle, yo creo, sin duda, algunas señales de interrogación a esta afirmación, que se supone es básicamente es considerado un activo seguro. Por eso es que hemos visto las tasas de interés que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos caer hasta niveles, por ejemplo, a más de 10 años por debajo de 1%. Y es porque la gente busca refugios seguros como los bonos del gobierno de Estados Unidos o como el oro. Y la otra cara de esta moneda es que las empresas, todas, no solo las empresas que emiten los llamados bonos basura, sino también las empresas que de alta calidad crediticia, las famosas empresas AAA, todas ven aumentar su costo de financiamiento. Que esta es una cosa importante para nosotros. Las tasas, por ejemplo, de bonos del Tesoro han caído, las tasas de corto plazo, como la tasa LIBOR y como la tasa de fondos federales, ha caído, pero eso no significa que nosotros como empresas, como personas o como países realmente podamos financiarnos más barato. Lo que pasa es que paralelamente a que han caído esas tasas, los spreads de riesgo, es decir, las primas que los bancos y los inversionistas cobran por el riesgo que representan los diferentes créditos, se han disparado, ¿no? Y entonces eso lo que significa es que en situaciones como estas, más bien las empresas, gobiernos y familias, más bien ven restringido su acceso al mercado de capitales, ¿verdad? Ven sus costos de financiamiento elevarse. Es muy común, por ejemplo, en el caso de las empresas, quizás alguna de las empresas de ustedes pueda padecer situaciones similares, como los bancos entonces empiezan a recortar líneas de crédito, empiezan a aumentar los costos de financiamiento para capital de trabajo, por ejemplo, y eso lo hacen básicamente porque como no saben si las empresas van a sobrevivir en una coyuntura tan compleja como esta, lo que hacen es tratar de enviar incentivos para reducir su exposición. Eso pasa en Estados Unidos, ha pasado, está pasando también en Costa Rica, y en el caso de Estados Unidos la mejor forma de verlo es ver cómo se elevan las tasas, por ejemplo, para empresas de menor calidad crediticia, son los bonos high yield, y este de aquí abajo son las empresas AAA, son bonos corporativos AAA. Estamos hablando de las empresas más consideradas más seguras, y los costos en los últimos meses, en las últimas semanas se han elevado. Afortunadamente no a los niveles de la crisis financiera internacional, pero vean, por ejemplo, el salto en el caso de las AAA y vean el salto en el caso de las empresas consideradas más riesgosas. Como se irán imaginando, ¿verdad? A nosotros como países en desarrollo y mercados emergentes esto no nos va bien, ¿verdad? Es decir, nosotros no somos precisamente inversiones seguras, menos países con altos déficits fiscales, como el caso de Costa Rica. Y entonces, para el mundo en desarrollo, esta coyuntura, desde el punto de vista financiero, lo que ha significado es básicamente salidas de capital. Eh, Vean, por ejemplo, la magnitud de la salida de capital de las economías emergentes, mucho mayor que la que tuvimos básicamente durante la crisis financiera internacional. Y vean las cantidades de dinero, digamos, billones de dólares que han estado saliendo, digamos, que están saliendo los mercados emergentes y salen huyendo literalmente para refugiarse en las economías avanzadas en lo que se consideran activos de menor riesgo. Esto sin duda es un problema para países como los nuestros. Esto lo que significa es que financiarse es más costoso, ¿no? Y al volverse más costoso, eso complica básicamente el funcionamiento de la economía. Quizás el único evento positivo que hemos estado viendo en la economía internacional para países como Costa Rica en las últimas semanas es básicamente la caída en los precios de las materias primas. Cuando el mundo se va apagando, conforme vamos poniendo off al sistema productivo en diferentes partes del mundo asociado con esta pandemia, también se reduce el consumo de energía, se reduce el consumo de materias primas y entonces los precios del cobre, del petróleo, de los insumos incluso alimentarios, de las materias primas alimentarias van cayendo. Eso para nosotros es positivo
porque nosotros tenemos una característica importante y es que somos importadores netos de materias primas. Entonces nos sale más barato el petróleo, nos sale más barato los alimentos que importamos, nos salen más baratos, por ejemplo, las materias primas. Y ese es quizás en toda esta coyuntura tan compleja, es quizás el único efecto positivo que podemos ver, ¿verdad? Lo que pasa es que la magnitud del efecto del cierre de la actividad económica y la magnitud de la caída de la demanda asociada con ese cierre probablemente compensarán este impacto positivo con creces, ¿verdad? En otras palabras, la economía, a pesar de ese impulso que pueda generar el precio de materias primas, va a estar cayendo este año producto literalmente del apagar el aparato productivo durante algunas semanas. ¿Qué han hecho los países afuera? Ya para pasar un poco al caso costarricense en los próximos minutos. Bueno, los países han hecho básicamente dos cosas, o los gobiernos han hecho dos cosas, ¿verdad? Y de una vez advierto, ¿verdad? No crean que porque lo que hacen las economías avanzadas no podemos hacerlo las economías en desarrollo, lo cual nos pone desgraciadamente en una coyuntura mucho más vulnerable. ¿Qué han hecho las economías avanzadas? Bueno, básicamente lo que han hecho es eh, relajar la política monetaria, es decir, en palabras sencillas, han puesto a sus bancos centrales a imprimir billetes. ¿Para qué? Para dos cosas. Porque la impresión de la expansión monetaria y la baja en las tasas de interés de política monetaria, lo que tratan es, primero, de mitigar la contracción de la demanda. Es decir, en otras palabras, tratar de darle a las personas el incentivo para que gasten más a través de poder de compra o a través de bajas tasas de interés. Entonces, vemos, por ejemplo, la Reserva Federal. Este gráfico que está arriba son las tasas de los fondos, de los fondos federales, que es la tasa de política monetaria en Estados Unidos, que venía subiendo desde 2016, cae fuertemente, casi a cero, la tasa de interés de corto plazo de política monetaria de la Reserva Federal, casi al mismo nivel de la crisis financiera del 2008-2009, básicamente con el objetivo de mitigar el impacto de la demanda de este fenómeno. Pero la otra razón, quizás más importante, por la cual los bancos centrales inyectan liquidez, es porque los mercados financieros se traban. Es decir, en situaciones como estas, en donde hay mucha incertidumbre, los mercados financieros se dice que se vuelven mercados de una sola cara. Es decir, son mercados en donde solo hay compradores. Y los mercados donde solo hay compradores, ¿verdad? Donde solo hay vendedores, perdón, lo que generan es caídas en los precios. Entonces, la inyección de liquidez de la Reserva Federal es una inyección de liquidez que va orientada básicamente a que los mercados financieros funcionen. Y de hecho, por eso es que la Reserva Federal ha estado interviniendo activamente en mercados financieros privados como recompras, como mercados de deuda pública, activos colateralizados por hipotecas, bonos municipales. Incluso hemos llegado al punto en donde la Reserva Federal está interviniendo en mercados de dinero de corto plazo, básicamente para generar liquidez para que el mercado no se desplome y de esa manera que el sistema financiero siga operando con relativa normalidad. Esas intervenciones son claves porque si la crisis del COVID-19 se traduce en una crisis financiera, la historia es radicalmente distinta y para mal, ¿verdad? Si junto con la crisis del COVID empezamos a ver quiebre de empresas, problemas bancarios o problemas en los mercados financieros, la cosa se va a hacer más profunda y más larga. Y por eso es importante las acciones en materia financiera. Y luego esas acciones en materia financiera se reflejan básicamente en el Banco Central imprimiendo billetes y comprando activos para generar liquidez en la economía. El segundo instrumento es la política fiscal. Básicamente, los gobiernos de los países afectados lo que han estado haciendo es básicamente una política fiscal expansiva. Eso lo que significa es aumentar el gasto con deuda, con el objetivo de apoyar sectores en emergencias, en problemas, dar subsidios directos a las familias que han perdido empleo en el corto plazo y también financiar el gasto asociado con la emergencia sanitaria. Y eso lo que ha significado es que en países avanzados principalmente el déficit fiscal se ha disparado, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, solo para que se formen una idea,
eh, el déficit fiscal probablemente este año va a pasar de un estimado de 5% del PIB a más o menos 15% del PIB, el déficit a final de este año. Y todo eso se va a financiar básicamente con endeudamiento. Es importante advertir que desgraciadamente las economías emergentes y las economías en desarrollo como Costa Rica no pueden hacer esto fácilmente. Y la razón principal es el financiamiento. Digamos, países, economías avanzadas pueden hacer una política monetaria y fiscal expansiva básicamente porque las personas aceptan sus monedas y porque las personas aceptan financiar al gobierno, ¿no? Que ese no es el caso de las economías en desarrollo. Por ejemplo, economías como Costa Rica. En economías como Costa Rica, por ejemplo, un banco central imprime una cantidad excesiva de colones y ustedes lo que van a hacer es esos colones usarlos para comprar dólares, especialmente si están asustados, ¿no? Estados Unidos puede imprimir una gran cantidad de billetes verdes de dólares, básicamente, sin provocar problemas financieros o de inflación, básicamente porque casi todo el resto del mundo demanda billetes verdes y quiere dejarse sus dólares, especialmente en momentos de incertidumbre. Y lo mismo pasa con el gobierno en las economías avanzadas. Estados Unidos puede pasar en un abrir y cerrar de ojos su déficit de 5 a 15% del PIB, básicamente porque en momentos como estos, todo el mundo asustado corre a buscar bonos de gobierno de Estados Unidos. Díganme ustedes, por ejemplo, si en momentos como estos ustedes correrían, digamos, deseosos a tocar la puerta de un banco, de un impuesto de bolsa, a comprar un bono de gobierno de Costa Rica. Casi les apuesto que no lo harían, ¿verdad? Y eso lo que hace es limitar la posibilidad del empleo de estas herramientas fiscales y monetarias en países como los nuestros. Entonces, aunque puede sonar muy fácil replicar lo que hacen las economías avanzadas, créanme que en países como los nuestros, la capacidad de hacer estas cosas es muy pequeña o del todo inexistente, ¿verdad? O del todo inexistente. Hablemos ahora ya un poco de la economía costarricense. Quizás empecemos hablando muy rápido sobre en qué posición nos toma esta crisis, antes ya de entrar al uso de la bola de cristal para ver un poco qué podríamos esperar en el corto plazo. ¿Cuál es la condición que nos toma esta crisis a la economía costarricense? El gráfico, digamos, no es gratuito, digamos, en alguna medida esta crisis toma a Costa Rica en un incipiente y paulatino proceso de recuperación y obviamente lo va a descarrilar en el corto plazo, ¿verdad? Y toma a Costa Rica además no solo en un proceso de recuperación incipiente, sino que toma a Costa Rica principalmente muy débil en materia fiscal, que es clave para para lo que va a suceder en los próximos meses. Tratando de ser un poco, de simplificar, hemos puesto 5 aspectos, ¿verdad? De la coyuntura costarricense actual, ¿verdad? Y le hemos puesto caritas felices, caritas indiferentes o caritas de preocupación, ¿verdad? A algunos de estos puntos. Quizás empecemos por lo optimista, por los aspectos optimistas, ¿verdad? Vamos a ver, sin duda la economía costarricense va a enfrentar esta crisis con 3 rasgos importantes de solidez. Primero, baja inflación y expectativas cambiarias, digamos, controladas. Es decir, en general, en otras palabras, tenemos inflaciones bajas y tenemos relativa estabilidad cambiaria, ¿verdad? Que eso está soportado básicamente o apoyado por balances externos favorables, es decir, eso lo que significa es que nuestra relación con el resto del mundo en general muestra balances de déficits relativamente pequeños. Sería mucho peor para una economía como la costarricense que enfrentáramos esta crisis, por ejemplo, con un enorme déficit externo y con la necesidad de pedir mucho prestado afuera, porque básicamente no vamos a conseguir ese financiamiento afuera. Algo que hace unas semanas era negativo, quizás ahora es algo positivo o por lo menos indiferente, y es el hecho de que el crédito no haya crecido mucho los meses antes, pone a las familias y a las empresas en mejor situación para enfrentar el entorno adverso en el corto plazo. Me explico un poco esto. Si las empresas y las familias hubiesen estado aumentando su nivel de crédito muy aceleradamente, su endeudamiento los meses previos a esta crisis, ¿no?
básicamente la posibilidad de usar el crédito en las próximas semanas se reduce, ¿verdad? Los datos muestran, por ejemplo, que en términos generales el estancamiento crediticio de los últimos 3 años ha disminuido el nivel de endeudamiento de empresas y hogares moderadamente, y eso crea un cierto espacio limitado para utilizar ese mecanismo en el corto plazo. Y bueno, también, sin duda, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, es un hecho básicamente, toma la economía apenas empezando a mostrar señales de recuperación. Recuerden que durante el primer semestre del año pasado, por ejemplo, hubo una reducción muy importante de la actividad económica, es decir, de la producción local. En el segundo semestre empezamos a ver un proceso de recuperación y desgraciadamente ese proceso de recuperación va a ser afectado muy negativamente por el impacto de esta crisis en el corto plazo. ¿Cuál es la parte débil de toda esta historia? Sin duda es esta carita que ustedes ven acá de angustia y de preocupación. Y la parte más débil de nuestra economía es la parte fiscal, ¿verdad? Fueron muchos años, casi 10 años, sin hacer el ajuste que se debía hacer. Entonces nos toma esta crisis prácticamente sin espacio fiscal, es decir, con un déficit muy alto, con una baja recaudación tributaria, con necesidad de gastar más, ¿verdad? Y con un alto nivel de endeudamiento. Eso lo que significa es que la posibilidad de utilizar política fiscal eh, expansiva es mucho más limitada que lo que se ve, que lo que tienen otros países con mejor situación fiscal. Y esto sin duda es algo que nos va a afectar en el proceso de recuperación una vez que sobrellevemos esta crisis. Perdonen un segundo, tuve que un pequeño problema. Ok. Veamos un poco algunos gráficos rápidos. En materia de crecimiento económico, lo que estimábamos era básicamente una pequeña reactivación de la actividad económica en el año 2020-2021 y una reducción en la tasa de desempleo. Obviamente eso ya no va a ser. La economía mostrando, y esto es algo positivo, déficits relativamente pequeños en la cuenta corriente y sobre todo una balanza de bienes y servicios, es decir, exportaciones de bienes y servicios creciendo que volvían la balanza superavitaria, eso también es positivo. La crisis toma a la economía costarricense en un proceso de desapalancamiento, es decir, el crédito no estaba creciendo, ese bajo crecimiento del crédito era algo malo hace 6 meses, 12 meses, pero en esta coyuntura es relativamente bueno porque lo que hace es que permite que las empresas enfrenten esta coyuntura con menor deuda y con probablemente mayor posibilidad de financiamiento en el corto plazo. Y el elemento negativo, una terrible situación fiscal. Un déficit del año pasado de casi 7% del PIB, con un nivel de deuda muy alto, ¿verdad? Que ha ido disminuyendo, minando básicamente la calidad crediticia del país. Es decir, una situación fiscal que no nos vuelve o no nos hace fácil financiarnos externamente. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta, digamos, la pregunta importante ahora, y eso es lo que vamos a tratar de responder en los últimos 15 minutos de esta presentación. ¿Cuál sería el impacto de la crisis sobre la economía costarricense? Yo creo que sobra decir que esto es una valoración preliminar. Las cosas están cambiando mucho y muy rápido. Hay algunas cosas que han permanecido en el tiempo. Sigue manteniendo el consenso, manteniéndose en el consenso de que el impacto contractivo de la crisis va a ser probablemente corto y que el efecto de largo plazo de la enfermedad no pareciera ser significativo, ¿verdad? Pero todavía no sabemos exactamente cuánto tiempo va a tardar las medidas de distanciamiento social, no sabemos la profundidad de ellas y tenemos los riesgos asociados con básicamente el impacto financiero. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde vienen los efectos para una economía como la costarricense? Básicamente tenemos 3 grandes categorías de efectos. Tenemos efectos que nos vienen por nuestra vinculación con el mercado internacional a través del comercio de bienes y servicios, ¿verdad? Básicamente estamos hablando, vamos a ver muy rápidamente una caída en la demanda de producción local proveniente del resto del mundo, es decir, en exportaciones de bienes
en exportaciones de servicios y en turismo, particularmente en turismo, ¿verdad? Las exportaciones de mercancías probablemente van a registrar una contracción conforme nuestros principales mercados entran en recesión. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Recuerden que básicamente nosotros no comerciamos casi nada con China ni con Asia, pero sí comerciamos mucho con Estados Unidos, con Europa y con el mismo Centroamérica. La desaceleración en esas zonas del mundo va a afectar las exportaciones de mercancías, aunque presumiblemente ese impacto va a ser relativamente moderado porque exportamos bienes que son relativamente inelásticos al ingreso. Es decir, en otras palabras, piensen en lo siguiente, equipo médico, productos de infusión de sueros, por ejemplo, que se producen en Costa Rica, que es el principal producto de exportación de Costa Rica en este momento, difícilmente va a caer la demanda en esta coyuntura. Entonces, esos sectores van a mantenerse activos. Lo mismo sucede con los servicios empresariales. La industria de servicios empresariales, los call centers, servicios compartidos, software, servicios de arquitectura, de diseño, que vendemos al resto del mundo, más bien probablemente desde el punto de vista de la demanda van a tener un cierto incremento, básicamente porque esos servicios en las economías avanzadas pueden verse disminuidos por los efectos del lockdown, mientras que su demanda va a continuar. Aquí probablemente vamos a ver un impacto negativo en términos de la cantidad de la provisión de servicios. Simplemente traten de llamar ustedes a un call center de un banco hoy y se van a dar cuenta que los tiempos de atención son mucho más largos porque básicamente las personas tienen que estar puestas ahora más distanciadas y hay menos personas en los call centers, pero en general la producción va a seguir de esas actividades y a lo cual se le suma el hecho de que recuerden que muchas de esas actividades operan a distancia. Es decir, son empresas que tienen colaboradores distribuidos, que se llama actualmente, que no están ubicados en una zona, en una ubicación física específica, sino que muchos teletrabajan. Y luego el turismo, que sin duda es el sector que más afectado va a salir de esta crisis. Literalmente, por lo menos durante 6 meses, con suerte, vamos a tener virtualmente cero ingreso de turistas al país y este sector, que es un sector importante, casi 10% de la producción del país, ¿verdad?, va a ser probablemente el impactado más directamente por este fenómeno. Vamos a tener impactos también en la disrupción de cadenas de valor, moderados, no son muy graves en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, y un impacto positivo asociado con el precio de las materias primas, que se va a diluir muy rápidamente, como dije hace algunos minutos, básicamente porque el impacto de las otras contracciones va a sobrepasar con creces ese efecto positivo. Vamos a tener impactos también financieros. Esto básicamente se va a reflejar principalmente en la forma de dificultades de acceso a financiamiento externo. Se los voy a poner en sencillo. Por ejemplo, la mayor parte de los gerentes financieros de empresas grandes costarricenses recibieron en las últimas 2 semanas sin duda la llamada de su banco, de un banco en el exterior, de su banco en el extranjero, diciéndoles que van a recortar sus líneas de crédito o van a encarecer el acceso al crédito, ¿no? Eso lo que significa es que la posibilidad de pedir prestado afuera es mucho más limitada. El gobierno, por ejemplo, de Costa Rica, que eventualmente hubiera podido colocar deuda en mercados internacionales, los famosos eurobonos que llamamos en Costa Rica, ¿no?, eso probablemente no se va a poder hacer, quizás con suerte, hasta el último trimestre de este año. Y esas dificultades o reducción en el acceso a financiamiento, básicamente lo que provocan es que la economía tenga una especie de camisa de fuerza que impide que crezca más rápidamente. Si no hay financiamiento, las empresas y los hogares gastan e invierten menos, ¿verdad?, y eso lo que provoca es menor crecimiento económico, ¿verdad? Y luego un tercer componente de efectos son básicamente los efectos generados por las medidas adoptadas para contener la epidemia. Y aquí es distanciamiento social y eventualmente lockdown, ¿verdad? A mí me parece que es muy probable que las medidas de distanciamiento social se vayan a tener que intensificar, ¿verdad?, y moviéndose paulatinamente hacia algo más parecido a un confinamiento o lockdown. Eso va a afectar la producción en el corto plazo, contrae la oferta. Y luego las medidas que se han tomado, especialmente en materia fiscal, hay que financiar más gasto en la caja, hay que financiar esquemas de ayudas sociales
en un entorno en donde los ingresos por impuestos son más bajos, ¿verdad? Eso va a aumentar el déficit y vamos a tener que financiar un déficit más grande con menor capacidad de accesar al financiamiento en el resto del mundo. Y eso lo que va a significar es muy probablemente una cierta presión alcista en las tasas de interés, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Que va a afectar el crecimiento de la economía. Entonces, si uno se imagina la economía como un conjunto de fuentes de demanda, que son esas líneas, puntos o círculos de colores que ustedes ven ahí, ¿eh? Básicamente, las fuentes de demanda en una economía como la costarricense son el consumo de las familias, el gasto del gobierno, ¿no? La inversión, que no es inversión financiera, es decir, no son depósitos en los bancos, sino son ustedes comprándose un carro, ¿verdad? Ustedes comprándose, por ejemplo, una computadora para hacer diseño gráfico o equipo visual, una empresa construyendo una planta, un centro de oficinas edificándose. Esa es inversión real, es un componente del gasto. Y luego el otro componente del gasto de la demanda es lo que el resto del mundo demande de nuestros productos, básicamente exportaciones de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que van a ser muy afectados en un periodo corto de tiempo, básicamente fuentes de demanda fundamentales. Por ejemplo, el consumo de los hogares. El consumo de los hogares en Costa Rica es el 64% del PIB. Los hogares en distanciamiento social y eventualmente en lockdown, y además hogares que pierden ingresos porque aumenta el desempleo, va a afectar justamente al 63%, ¿verdad? Del consumo, el 63% de la producción, ¿verdad? Luego tenemos el consumo de gobierno, que es alrededor del 17% del PIB, la inversión, que es alrededor del 18% del PIB, ¿verdad? Y las exportaciones de bienes y de servicios. En la parte de servicios está básicamente el turismo, que es más o menos la mitad de eso, que son conjuntamente alrededor de un 30% del PIB. Vamos a tener afectaciones importantes en el consumo, más de la mitad de la producción. Vamos a tener afectaciones importantes en la inversión. Las empresas probablemente van a congelar la inversión porque la incertidumbre no es un entorno favorable para que las empresas inviertan, sobre todo si no saben cuál va a ser su demanda en el futuro. Y luego vamos a tener caídas en algunos componentes de exportaciones de bienes y un muy fuerte efecto sobre las exportaciones de servicios. Prácticamente la mitad de este 14% del PIB va a desaparecer durante 6 meses en el caso costarricense. En el caso de las familias, estos datos que ustedes ven acá son la estructura de gasto de los hogares, es decir, en qué están gastando las familias costarricenses en este momento. De hecho, esta encuesta es muy reciente, es de hace más o menos un año. Si ustedes observan la estructura de gastos de consumo, ¿verdad? Que es esto que está aquí en amarillo, ¿verdad? Más o menos 25% del gasto total de una familia, ¿verdad? Es susceptible o vulnerable a las medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, gasto en restaurantes y hoteles. Según la encuesta, el 5% de lo que gastan los hogares es básicamente gastos en restaurantes y hoteles. En educación, por ejemplo, más o menos 3,1% del gasto de las familias en Costa Rica es educación. Recreación y cultura. Básicamente acá hay entradas al cine, eventos masivos, teatro y otros tipos de consumo recreativo y de cultura, ¿verdad? Es más o menos un 4,2%. Transporte, ¿verdad? Es más o menos 10% del gasto total de los hogares y así sucesivamente. Una estimación, digamos, conservadora del impacto del confinamiento sobre el gasto de los hogares, de impacto directo, no estamos hablando del efecto secundario que tiene la reducción del ingreso, significa que uno podría ver contraerse incluso más del 25% del gasto de consumo en el segundo trimestre de este año y más o menos un 15% del gasto de consumo en el tercer trimestre del 2020. ¿No? Eso significa una desaparición muy importante de la principal fuente de demanda que tenemos en la economía, que es justamente el gasto de los hogares. Por el lado del empleo,
el efecto también es considerable. Esta es la estructura del empleo en Costa Rica a finales del año pasado. Por ejemplo, comercio, uno de los sectores más afectados, ¿verdad? Es el principal empleador en la economía, representa el 16% del empleo total, son 345,000 personas. Por ejemplo, hoteles y restaurantes, básicamente emplea alrededor del 7% de la fuerza de trabajo ocupada en el país. Son 140,000 personas en un sector que va a ser muy afectado por la crisis. Si sumamos y restamos, ¿verdad? Más o menos unos 400,000 empleos, es alrededor del 20% de la población ocupada, está trabajando o se vería afectado en sectores que directamente serían impactados por el COVID o la COVID, y especialmente impactados por la forma en cómo vamos a tener que enfrentarla, que es a través del distanciamiento social. Hay casos también emblemáticos, por ejemplo, como el turismo, ¿verdad? El turismo es probablemente el canal de transmisión más directo, ¿verdad? Por ejemplo, una caída de 10% del turismo receptor, es decir, el turismo que viene del resto del mundo a Costa Rica, según modelos de estimación disponibles, significarían más o menos 4 décimas de punto porcentual de caída del PIB. Es decir, que si hiciéramos el ejercicio de pensar que desaparece un trimestre de todo el turismo que recibe Costa Rica en un año, es decir, que cae 25% básicamente el turismo en un año, eso suponiendo que la temporada cero, que llamamos actualmente, es de básicamente el segundo trimestre de este año, eso significaría que estaríamos hablando de más de 1,5% o 1,5 puntos porcentuales de caída del producto. Es decir, prácticamente se come la mitad del crecimiento estimado para este año en el escenario pre-COVID-19. Implica también el turismo una reducción muy importante en empleo, remuneraciones y por lo tanto efectos secundarios sobre la actividad económica muy relevantes. Aquí es clave, digamos, aquí es clave algo, ¿verdad? Y es encontrar mecanismos para que las empresas de turismo puedan hibernar y las personas que trabajan en el sector turismo puedan hibernar, para ponerlo entre comillas, ¿verdad? De manera que rápidamente pueda retornarse a la actividad económica normal una vez superada la crisis. Eso no es fácil, eso requiere acceso a financiamiento y ayuda gubernamental, pero sin duda, si esas estrategias de ayuda en muy corto plazo se construyen y se construye bien, la recuperación sería mucho más rápida que si terminamos con un cementerio, con un campo lleno de cadáveres de empresas del sector turismo que no puedan recuperarse rápidamente. Y esto mismo aplica para todos los otros sectores. Clave en la estrategia de contención es que las empresas puedan subsistir o pidiendo prestado, ¿no?, o recibiendo ayuda gubernamental, lo mismo que los hogares puedan subsistir pidiendo prestado directa o indirectamente. Por ejemplo, la moratoria en los pagos de recibos de luz, ¿verdad?, es una forma de financiar indirecta a los hogares durante el periodo de la crisis, y además también van a ser necesarios apoyos directos a los hogares, es decir, cheques a algunos hogares, especialmente los más vulnerables, de manera que las personas, obviamente, humanamente sobrevivan, y además también el mercado de trabajo y en general la demanda no se contraiga tanto que cuando se vuelva a poner en on la economía costarricense, la recuperación sea más rápida. ¿Cuál es el escenario que estamos viendo? Bueno, primero algunos supuestos antes de ver el escenario. Nosotros seguimos valorando todavía en este momento que el escenario más probable es que va a haber una contracción brutal en el tercer trimestre de este año, en el segundo, perdón, trimestre de este año, y una contracción más moderada en el tercer trimestre. Es decir, estamos hablando básicamente de caídas del orden del 15 al 20% en el consumo y la producción en el segundo trimestre del 2020, es decir, de marzo al mes de junio, y veríamos una contracción de entre 2 y 5% en el tercer trimestre de este año, pero luego una recuperación muy rápida. En el cuarto trimestre del 2020 probablemente vamos a ver crecimientos por encima del 3,5-4%, porque van a haber algunas hambres, por decirlo de alguna manera, que van a tener que llenarse en ese otro periodo. Para que eso suceda, es clave, ¿verdad?, que las condiciones financieras internacionales y locales no se deterioren,
Nosotros creemos, por ejemplo, que a nivel internacional las condiciones financieras están mejorando en gran medida por el apoyo de los bancos centrales. Eso lo que significa es que no se van a deteriorar los mercados de financiamiento internacionales severamente, ¿verdad? Y conforme pase el tiempo la incertidumbre va a ir bajando, de hecho ha estado bajando moderadamente. Y además algo que es positivo en el periodo de recuperación es que no hay ninguna estimación de precios futuros de materias primas que no muestre caída o estabilidad en el precio del petróleo y de materias primas industriales. Eso significa que durante el periodo de recuperación veríamos una mejora de la capacidad de gasto del país, básicamente por la estabilidad en precios de materias primas. Localmente, el supuesto principal es que tendríamos una desaceleración muy marcada de la demanda interna debido a las políticas de distanciamiento social y eventualmente esas políticas, creemos nosotros, se van a tender a endurecer más de lo que tenemos actualmente y eso va a profundizar la contracción, especialmente en el tercer trimestre, en el segundo trimestre de este año, perdón, ahí me equivoqué, segundo trimestre de este año. Esperamos que las condiciones financieras locales no se deterioren profundamente, es decir, no estamos viendo impactos de largo plazo sobre la solvencia del sistema financiero. Creemos que el sistema financiero costarricense es sólido. Las medidas que se están tomando lo van a afectar en el corto plazo. Si en otras palabras, cuando ustedes dejan de pagar el préstamo de su casa porque les dan una moratoria de 2 o 3 meses, el flujo de financiamiento de los bancos se reduce. Eso va a afectar a los bancos en el corto plazo, pero son capaces ellos mismos y con la ayuda del Banco Central limitada, pero ayuda al fin, van a ser capaces de sobrellevar un periodo de más o menos 3 meses de deterioro de sus indicadores sin presentar problemas financieros. Ese escenario creemos nosotros que es el más probable y creemos realmente que estamos en presencia de un sistema financiero sólido y en ese sentido eso nos ayuda o nos abona a pensar que la recuperación económica debería ser rápida. Y el otro gran supuesto es los números fiscales van a empeorar. Es decir, definitivamente vamos a ver un déficit que probablemente sobrepase el 9% del PIB. El supuesto básico para la recuperación, especialmente en el 2021 y más allá, es que después de pasada la crisis, rápidamente otra vez se restauren las medidas de, básicamente, de sostenibilidad fiscal. Es decir, en otras palabras, vamos a tener que usar herramientas de emergencia en el corto plazo, pero una vez pasada la crisis más de corto plazo, vamos a tener que ver cómo otra vez encarrilamos las finanzas públicas y eso, aunque no nos guste, va a significar probablemente reducciones de gasto, ¿verdad? De todo tipo, pero sobre todo probablemente ajustes de naturaleza impositiva, temporales, de manera que el déficit no se haga enorme y no al final terminemos no muriendo, digamos, en el sentido económico por la COVID-19, sino más bien en una profunda crisis económica por la incapacidad del gobierno para financiarse, un eventual default y una crisis financiera producto de las condiciones fiscales. Ese es el balance delicado que hay que hacer en esta situación. Es decir, yo creo que para nadie, no creo que nadie duda que va a aumentar el déficit, que va a ser necesario gastar más en salud y que sin duda es necesario apoyar por lo menos a 650,000 familias que se van a quedar sin ingreso, ¿verdad? Eso va a costar dinero fiscal, ¿verdad? Pero también, al igual que es importante otorgar esas ayudas hoy, ¿verdad? Es importante que lo más rápidamente posible se vuelvan a encarrilar las finanzas públicas de manera que evitemos otro 2018, el fantasma, digamos, del incumplimiento, que sí terminaría, digamos, me parece a mí, de echar, en primer lugar, dar al traste con el proceso de recuperación y sobre todo ponernos peligrosamente a nivel de una crisis financiera. Algunos números muy rápido, muy preliminares. Estamos hablando de una contracción del producto alrededor de un 1% este año, con una recuperación de 3,5% en el 2021. Es esa crisis en forma de V que nosotros estamos viendo. El consumo privado va a contraerse más que la producción. El gasto de los hogares va a caer probablemente un 3% en el año 2020, pero se recuperaría en el 2021.
entre 3,25 y 3,35%, es decir, las familias van a gastar mucho menos, ¿verdad? Principalmente de servicios, ¿verdad? Evidentemente los gastos, por ejemplo, en alimentación, aunque se puedan reasignar, en general son relativamente más inflexibles. La contracción más grande va a estar especialmente en servicios, que es algo que no ha sido habitual en otras recesiones. En la inflación no vemos riesgos inflacionarios, una economía en donde la demanda se contrae, ¿verdad? Y hay estabilidad monetaria, ¿verdad? Y control cambiario, no debería mostrar inflaciones altas, más bien vamos a seguir viendo inflaciones bajas, producto de las fuerzas que llamamos los economistas deflacionarias asociadas con la recesión. Nos parece que es inevitable que el tipo de cambio suba, pero antes de que salgan corriendo a comprar dólares, ¿no? No les estamos diciendo que salgan corriendo a comprar dólares, lo que les estamos diciendo es que una economía que recibe un shock externo como el que estamos padeciendo, básicamente una caída en el turismo, una caída más moderada en las exportaciones y una reducción en las fuentes de financiamiento, el mecanismo de ajuste es el tipo de cambio. Si piensen, el tipo de cambio es en una economía algo parecido al compensador de un carro. El compensador de un carro es un mecanismo que evita que cuando nos vamos en un hueco, en este caso una crisis como esta que viene de afuera, el carro se desarme. La depreciación cambiaria, el aumento en el tipo de cambio moderado, controlado por el Banco Central, que tiene muchas reservas para poder enfrentar la presión cambiaria, lo que hace es facilitar el ajuste. Es decir, manda señales que abaratan las exportaciones frente al resto del mundo. Eso hace que sea un poco más atractivo exportar bienes y servicios. Y además también encarece las importaciones, contrae la demanda y ayuda al proceso de ajuste. Entonces, no nos asustemos por el tipo de cambio excesivamente. No hay razones para que haya volatilidad. No hay razones para que haya aumentos fuertes en un día. El Banco Central va a actuar, yo creo, sin duda, para contenerlos, ¿verdad? Pero sí claramente hay que esperar una reducción, un aumento en el tipo de cambio a lo largo de las próximas semanas. Y finalmente el déficit, ¿verdad? Que es aquí donde se ve el costo en la tarjeta de crédito de esta crisis. El déficit del gobierno central, que el año pasado fue 7%, creemos nosotros que va a llegar a ser alrededor del 9% este año, con una deuda que probablemente sobrepase el 70% del PIB. Y esta es la parte complicada, ¿verdad? Esta es la parte complicada porque si nosotros no arreglamos esto del 21 en adelante, es decir, si en el año 21, 22 y 23 no hacemos algo para mejorar esos indicadores, el crecimiento va a ser más lento, las tasas de interés más altas, el acceso a financiamiento más complicado, y entonces nos volvemos otra vez un poco a la situación tan compleja que vivimos en el 2018. Por eso la frugalidad fiscal no es hoy va a haber que gastar, pero sin duda hay que tomar en cuenta que en algún momento habrá que pagar el costo de esta crisis en el futuro. Para terminar, un poco una valoración rápida de lo que se está haciendo en materia de política económica. Nosotros creemos en general que las medidas en varios frentes que se han estado tomando son medidas positivas. De hecho, nosotros dividimos las medidas básicamente en 4 grandes áreas. Flexibilización de regulaciones del mercado laboral, que para nosotros eso es clave. La posibilidad, por ejemplo, de encontrar mecanismos para reducción de jornadas y reducción y suspensión de contratos laborales, ¿no? En estos casos es muy importante para las empresas y para los colaboradores de las empresas entender una cosa. Es mejor un poco de ingreso que no nada de ingreso. Y es mejor para las empresas, ¿verdad?, no despedir a su fuerza de trabajo completamente, porque si la despiden en la recuperación, que creemos que va a ser rápida, ¿verdad?, van a tener más dificultades para poder montarse sobre la ola de crecimiento. Es decir, piensen ustedes en un restaurante. Si despide a sus trabajadores completamente, ¿verdad?, si no los retiene de alguna manera con jornadas parciales, aunque impliquen reducciones salariales, ¿verdad?, cuando la demanda se reactive, va a tener que empezar a construir otra vez una base de colaboradores y eso no es sencillo y ustedes lo saben bien en las empresas, en sus empresas. Entonces, mecanismos de flexibilización laboral
como contratos de jornada parcial, como la reducción en las contribuciones de la seguridad social para ajustarlas a los tiempos laborados. Todo eso son medidas positivas que permiten que las empresas y los trabajadores logren, digamos, encontrar mecanismos de no romper relaciones laborales en esta crisis de corto plazo, sino tratar de mantenerlas. Todos los mecanismos, por ejemplo, de flexibilización de otras cargas y costos de empresas como y familias, por ejemplo, como los pagos, la postergación de pagos de electricidad, de seguros, las bajas en tarifas eléctricas, en la no desconexión de servicios, todo eso básicamente son mecanismos de crédito. Lo que hacen es permitirles a las empresas jinetear y a las familias jinetear gastos, ¿verdad? De manera que cuando pase el shock más fuerte sobre la actividad económica, las empresas puedan empezar a pagar. Y eso nos parece a nosotros que es positivo. Nos parece que es positiva la conducción monetaria también, ¿verdad? El Banco Central básicamente es consciente que no puede inflar la economía de plata. Esto no es la economía estadounidense, pero sí tiene que asegurarse que los mercados financieros sigan funcionando. Y eso requiere inyectar liquidez selectivamente cuando los mercados empiezan a trabarse, y eso lo ha estado haciendo bien. Y finalmente, la política fiscal, en donde es quizás donde estamos viendo las cosas más lentamente, ¿verdad? Creemos que es muy bueno la obtención de financiamiento externo, ¿verdad? Pero creemos que se está demorando un poco la definición básicamente de los mecanismos de ayuda a familias y empresas. Y luego está claro, vamos a tener que pagar el costo de la crisis en algún momento, y ese costo de la crisis vamos a tener que en algún momento enfrentarlo si no queremos que se deteriore la situación en el largo plazo. En términos generales, nosotros consideramos que las medidas financieras y las medidas de flexibilización de mercados son probablemente las más positivas, pero creemos que tenemos todavía un camino ahí por avanzar en materia de política fiscal que probablemente se va a estar anunciando en las próximas semanas. Y finalmente, la última advertencia que ya había hecho al principio, de nuevo, aquí no es tan sencillo como copiar lo que hace Estados Unidos o hace Europa. Sus condiciones fiscales y de acceso a financiamiento son muy distintas a las nuestras. Desgraciadamente, nosotros tenemos menos herramientas, vamos a tener que ser muy creativos y muy responsables a la hora de usarlas, porque no queremos que la medicina termine siendo más costosa que la enfermedad en este caso particular o en cualquier otra situación. Yo termino mi presentación acá.